Bueno, continuando con este intensivo en neuroanatomía, ya hemos hablado sobre la configuración de la cabeza. Aco- Hablamos que se divide en cráneo y cara y que a su vez el cráneo se divide en bóveda del cráneo y la base craneal. La clase pasada hablamos sobre el frontal, la histología del frontal, del parietal y el occipital. Y hoy vamos a hablar entonces sobre el etmoides, el efenoides y el temporal. Vamos a iniciar entonces con el hueso etmoides. Aquí vemos una imagen donde se ha desarticulado el cráneo prácticamente, parece como un rompecabezas. Y vemos este hueso dibujado en color verde que corresponde entonces al hueso etmoide, que es un hueso simétrico, que es impar, mediano, porque está localizado en el plano sagital medio y que presenta cavidades aéreas en su interior, por lo que se denominan celdillas etmoidales, que serían anteriores, media y posterior. Vean que el etmoide forma parte de la base craneal anterior, a su vez forma parte del techo de la cavidad nasal, porque esto que está acá es la apertura piriforme, y a su vez forma parte de la pared medial o la pared interna de la órbita. En este corte sagital medio podemos observar entonces el etmoide aquí de color mostaza, y vemos cómo él forma parte aquí de la base craneal anterior y forma parte también de la cavidad nasal. Si realizamos un corte frontal o coronal y lo vemos anteriormente, verán que tiene tres porciones, una porción vertical, otra horizontal y las masas laterales. La porción vertical es esta porción que está aquí y presenta una que asciende, que es la apófisis cristagali, y otra que desciende, que es la lámina perpendicular del etmoide. A su vez, tenemos esa línea roja que representa la porción horizontal, y allí se ubica la lámina cribosa del etmoide, y hacia los lados tenemos estas dos masas que se llaman entonces masas laterales, que contienen en su interior a las celdillas etmoidales. A su vez, en la pared lateral de esa masa lateral hay una porción que se llama porción orbitaria o lámina papirácea, que constituyen entonces la pared interna o medial de la órbita. Hacia medial vamos a tener unas elevaciones que se llaman cornetes nasal superior y medio, pero que también son conocidos como concha. En esta visión lateral vemos entonces aquí el etmoides, vean la porción ascendente de la porción vertical que se introduce dentro del cráneo y que se conoce como apófisis cristagali o cresta de gallo. En su parte anterior presenta una escotadura que se complementa con la escotadura de la apófisis frontal interna o la cresta frontal interna del frontal, valga la redundancia, y que conforman entonces el agujero ciego. Aquí se va a insertar la hoja del cerebro, que es un repliegue o una cubierta de las meninges que envuelven al cerebro, que se llama específicamente dura madre. Ella se inserta acá. A través del agujero ciego pasa una estructura venosa que drena parte de la mucosa nasal y se comunica con el seno venoso sagital superior. También podemos observar acá esta lámina, que es la lámina perpendicular del etmoides, que forma parte entonces, forma parte, la parte ósea del tabique nasal, y vean entonces cómo él se va a articular anteriormente con la espina nasal, que es del frontal, con los huesos nasales. Posteriormente se articula con el efenoide a través de la cresta esfenoidal, e inferiormente se va a articular con el gómero. Y anteriormente aquí, inferiormente, vean que no lo vemos, pero aquí va la porción cartilaginosa del tabique nasal. En esta parte vemos la porción horizontal. Vean que presenta múltiples orificios o fenestras. Aquí existen unos filetes olfatorios que ellas perforan esta porción horizontal, dándole ese aspecto entonces de lámina cribosa. Y a través de ella entonces pasa el primer nervio olfatorio, que son los filetes olfatorios, para terminar acá en algo que se llama bulbo olfatorio, que lo vamos a ver cuando veamos nervios craneales, sistema olfatorio, vamos a ver mucho mejor esta parte. En esta visión es una visión superior de la cara endocraniana de la base craneal anterior. Y vamos a ver que aquí se encuentra el etmoides. Vean cómo lateralmente se relaciona con la porción orbitaria del frontal. Posteriormente se relaciona entonces con el efenoide, específicamente con el cuerpo del efenoides. Y vamos a desarticular el etmoides, como lo ven acá, y van a ver que presenta varias caras. Tenemos entonces esta cara que vemos acá, es la cara superior,
Hacia los laterales vamos a tener la cara lateral, una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior que no vemos porque está cubierto por todo esto. A su vez, la cara medial tampoco la estamos observando. Vamos a ver aquí entonces la apófisis cristalalis, que lateral a la apófisis cristalalis y posterior a ella se encuentra la lámina cribosa del etmoide, que se une, como vimos hace rato, a las masas laterales. Entonces vemos esto, que es la cara superior de las masas laterales, que presenta en su interior unas hemiceldillas, que se complementan con la hemiceldilla que están presentes en la escotadura etmoidal para formar las celdillas etmoidales medias. A su vez, aquí está presente un surco, que es el surco etmoidal anterior y el surco etmoidal posterior, que se van a completar con los surcos de la escotadura etmoidal del frontal para formar los conductos o los agujeros etmoidales anteriores y posteriores, por donde pasan los vasos etmoidales anteriores y posteriores. Ahora tenemos una visión lateral del etmoide y vean que tenemos acá la cara anterior. Esta cara anterior presenta cavidades aéreas en su interior, que son las hemiceldillas, que se van a complementar con las celdillas del hueso lagrimal, que también es un hueso que está neumatizado, para constituir así las celdillas etmoidales anteriores. Posteriormente, también vamos a tener hemiceldillas que se van a unir con las hemiceldillas del esfenoide para constituir las celdillas etmoidales posteriores. Aquí en el ángulo posterior inferior se va a articular con un hueso que es la apófisis orbitaria del palatino. En esta cara, que es la cara lateral del etmoide, es una superficie lisa que constituye la pared medial de la órbita y que se llama porción orbital del frontal o lámina papirácea porque es una lámina muy delgada, que es la estructura que limita prácticamente la división entre la órbita y las celdillas etmoidales. Anteriormente se va a articular entonces con el hueso lagrimal, superiormente con el frontal, posteriormente con el efenoide, inferiormente aquí se va a articular con el maxilar y en este ángulo se va a articular entonces con la apófisis orbitaria del palatino. Aquí tenemos una visión superior del piso de la órbita y vean entonces cómo resalta acá la lámina papirácea y vean que anteriormente cómo se une con el hueso lagrimal para formar las celdillas etmoidales anteriores, luego tenemos las celdillas etmoidales medias y luego las celdillas etmoidales posteriores. Y aquí en el ángulo posterior inferior, que es este de acá, vean cómo se une con esta estructura que tiene como forma triangular y que corresponde a la apófisis orbitaria del palatino, que forma parte entonces del piso de la órbita. Ahora tenemos una visión posterior del etmoides y aquí podemos destacar dos cosas, su cara medial y su cara lateral y la cara posterior que ya describimos. En esa cara medial vean que constituye los 2/3 superiores de la cavidad nasal, presentan estas prolongaciones que son el cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Entre los cornetes hay un espacio que se denomina meato, vamos a tener el meato superior y también vamos a tener el meato medio. Vemos que en el meato medio, lateralmente, existe una estructura que se llama hiato semilunar que permite la comunicación con otros senos paranasales. A su vez, en esta cara inferior que está aquí abajito, vamos a ver que acá hay unas elevaciones o unas prominencias óseas que van a conformar hacia atrás y hacia el lateral el proceso uncinado o la apófisis uncinada del etmoides. Y a su vez vamos a ver que arriba de él hay una estructura en forma redondeada que es producida por las celdillas etmoidales medias que conforman la bula etmoidal. Entonces, vamos a ver que acá está el hiato maxilar, de tal forma que anterior al hiato maxilar vamos a tener la apófisis unciforme y posterior a la apófisis unciforme vamos a tener la bula etmoidal. Y aquí se va a ubicar entonces ese que es infundíbulo etmoidal. Vamos a hablar ahora sobre el efenoides. Ahorita hablamos entonces sobre el etmoide, base craneal anterior. Ahora vamos a hablar sobre el efenoide que también se ubica en la base craneal anterior. Vean que es un hueso que es
simétrico, también es mediano, tiene una cavidad aérea en su interior que se llama seno esfenoidal y él contribuye a formar parte de la base craneal anterior y de la base craneal media y también forma parte del techo y la pared lateral de la órbita. En esta imagen vemos ahí representado en rojo el efenoide, vean que parece una mariposa, aquí están las alas de la mariposa y en el centro se encuentra el cuerpo de la mariposa, de allí su nombre de efenoides. El efenoides, en esta visión anterior, vamos a ver que presenta varias porciones. La porción central corresponde al cuerpo del efenoides y de él vamos a ver que bilateralmente salen estas dos estructuras que son las alas menores y estas otras dos que son más grandes que corresponden a las alas mayores. Inferiormente vemos estas estructuras que son las apófisis pterigoides. El cuerpo del efenoide presenta varias caras. Va a tener una cara anterior, que es esta que vemos acá, una cara superior, una cara inferior y dos caras laterales. Comenzamos con la visión superior, donde observamos la cara superior del efenoides. Vean que el efenoide, entonces, su cuerpo se articula anteriormente con la lámina cribosa del etmoides. También se articula específicamente las alas menores con la porción orbitaria del frontal. Y si nosotros desarticulamos el efenoide, vamos a ver en la línea media ciertas estructuras. Por ejemplo, acá, esto que conforma el techo del seno efenoidal, porque dentro del cuerpo del efenoide hay una cavidad que se llama techo efenoidal, que se llama seno efenoidal, y su techo se conoce entonces como yugo efenoidal. Si yo me voy posterior al yugo, hay una pequeña elevación acá que se llama limbo efenoidal. El limbo efenoidal es el punto que me separa la base craneal anterior de la base craneal media. Si me voy hacia posterior, hay una depresión que es el surco prequiasmático, porque aquí se ubica el quiasma óptico, y que lateralmente termina en los conductos o canales ópticos. Si sigo posterior al surco prequiasmático, tenemos aquí una elevación que se llama tubérculo celular, y posterior al tubérculo celular tenemos una depresión que es la fosa de la silla turca o también llamada fosa hipofisiaria. Si sigo posteriormente, vamos a llegar al dorso de la silla turca o también llamado lámina cuadrilátera. Vamos ahora con la cara inferior del efenoide. En la cara inferior del efenoide vamos a ver que él se articula con el vómer, específicamente con las alas del vómer, y conforma aquí un agujero que se llama o canal esfenombomeriano mediano. Lateralmente vamos a tener las dos apófisis pterigoides con su lámina medial y su lámina lateral. Ahora nos vamos a la cara anterior del cuerpo del efenoide. ¿Qué vamos a ver en la cara anterior del cuerpo del efenoide? Vamos a ver esta elevación que es la cresta efenoidal que se articula con la lámina perpendicular del etmoides y vea que esa cresta termina aquí en un pico que es el pico del efenoide. A su vez presenta una apertura que es la apertura del seno esfenoidal porque aquí atrás se encuentra el seno esfenoidal, la cavidad aérea, y vean que él se va a unir con las hemiceldillas etmoidales posteriores para formar como tal las celdillas etmoidales posteriores. Si nos vamos a la cara posterior, vean que acá tenemos el dorso de la silla turca y ese dorso de la silla turca en su borde superior presenta unas elevaciones lateralmente que son las apófisis clinoides posteriores. Esto, que es la cara posterior del cuerpo del efenoide, también se conoce como la porción basilar del efenoide. Se va a articular con la porción basilar del occipital para formar el clivus, que en el centro presenta una depresión que se llama canal del clivus. Si yo miro aquí en el centro, lateral a la fosa de la silla turca, hay una depresión que corresponde al surco carotidio porque allí se aloja la carótida interna. Y pueden ver acá entonces que anterior a estas fosas de la silla turca tenemos el tubérculo pituitario y que lateralmente se ubican estas apófisis que a veces no están presentes, que son las apófisis clinoides medias. Tenemos entonces apófisis clinoides posteriores y apófisis clinoides medias. Aquí vemos mejor ahora la parte de
las alas menores del efenoide, también conocidas como apófisis ingráceas. Estas alas menores son estas dos que están acá, se ubican lateralmente al cuerpo del efenoide, anteriormente se articulan con la porción orbitaria del frontal, presenta un borde posterior que está libre, que termina en una estructura aquí de forma triangular, que son las apófisis clinoides anteriores. Entonces tenemos apófisis clinoides anterior, media y posterior, y todas ellas delimitan la fosa de la silla túnica. Vemos que hay dos raíces. El ala menor presenta dos raíces, una raíz superior y una raíz inferior. Entre ambas raíces se ubica el canal óptico y ese canal óptico permite la salida del nervio óptico de la cavidad orbitaria a la fosa craneal media. A su vez permite la entrada de la arteria oftálmica hacia la órbita. Ahora vamos a hablar sobre las alas mayores del efenoide. Esta es una visión anterior. Vean que aquí tenemos entonces las alas menores del efenoide y que lateralmente vamos a tener las alas mayores del efenoide, que presenta varios bordes. Un borde anterior, que es el borde cigomático, también va a presentar un borde escamoso que se va a articular con la escama del temporal. Presenta un borde superior que se va a articular en parte con el frontal y con el parietal y presenta un borde medial. ¿Por qué es importante el borde medial? Bueno, porque entre el borde medial del ala mayor del efenoide y el ala menor del efenoide se ubica una hendidura que se llama hendidura efenoidal o también conocido como fisura orbitaria superior. ¿Por qué es importante la fisura orbitaria superior? Porque ya me comunica la órbita que está aquí anteriormente, imagínenlo, y ahí atrás está la fosa craneal media. Esa fisura orbitaria superior me va a permitir el paso de tres nervios craneales que inervan a los músculos extraoculares del globo ocular, es decir, los responsables de que nosotros movamos nuestros ojos, que son los nervios 3, 4 y 6, o oculomotor, troclear y abducen. También permite el paso de una división del nervio B1, que es la primera división del nervio trigémino, que es el nervio oftálmico, y permite también el paso de la vena oftálmica. ¿Qué más vemos acá? Vemos acá en esta visión anterior del ala mayor del efenoide un orificio que se llama agujero rotundo o foramen rotundo o agujero redondo mayor. Ese agujero redondo mayor permite entonces que el nervio trigémino, su división específicamente B2 que viene de allá de la fosa craneal, se dirige anteriormente y llega a esta parte de acá, hacia el agujero redondo mayor o rotundo. Vemos aquí mucho mejor estos orificios. Aquí tenemos, bueno, ya no se ve mejor la fisura orbitaria superior, pero sí podemos ver en la cara endocraniana estos tres orificios principales, que son el redondo mayor, el oval y el redondo menor o espinoso. Vean que tiene forma de semiluna. El más anterior y medial de esos tres es el redondo mayor. El más posterior y lateral de esos tres es el foramen espinoso. Se llama foramen espinoso o redondo menor porque acá existe una elevación en la cara exocraniana que se llama espina del efenoide. A su vez, si yo me ubico medial al agujero oval, hay una pequeña elevación que se llama língula del efenoide. Y medial a la língula del efenoide está el surco carotido por donde pasa la arteria carótida interna. ¿Qué va a pasar entonces a través del foramen rotundo o redondo mayor? Va a pasar B2, que es el nervio maxilar. A través del agujero oval va a pasar B3, que es el nervio mandibular, junto con la rama accesoria de la arteria meningia media, y por el agujero redondo menor o espinoso va a pasar la arteria meningia media junto con su vena. Ahora vamos con las apófisis pterigoides. Volvemos nuevamente a la visión anterior del efenoide. Vemos que de la cara inferior emergen estas apófisis, que son las apófisis pterigoides, que presenta una lámina medial, una lámina lateral. Entre ambas láminas se encuentra la fosa pterigoidea. Y arriba vamos a tener una fosa que se llama fosa escafoidea. En esa fosa escafoidea que está aquí arribita, se va a originar un músculo que se llama el tensor del velo del paladar. Y vean que la lámina medial presenta un gancho que se llama gancho pterigoideo. A través entonces
de ese gancho es que pasa el músculo tensor del velo del paladar para terminar insertándose en el paladar blando. La lámina lateral permite entonces la inserción del músculo pterigoideo lateral. Y a su vez pueden ver que aquí superiormente, en la unión con el cuerpo, se ubica un canal que se llama canal tiroideo o conducto vidiano, por donde pasa un nervio del mismo nombre. Ahora vamos a hablar sobre el temporal. El temporal es este hueso que está localizado en la base craneal media, que forma parte también de la bóveda craneal y presenta, vamos a decir, según Rubier, que tiene tres porciones: una porción escamosa, una porción petrosa y una porción timpánica, como vemos aquí en la imagen. Desarticulamos el hueso temporal. Vemos entonces todo lo que está en este color verde claro, que es la porción escamosa. El verde un poco más intenso es la porción petrosa y este que está acá es la porción timpánica. Vemos la cara exocraniana y específicamente esta es la cara lateral. La cara inferior está por aquí abajito. La endocraniana no la estamos viendo. Ahora, esto que está acá es la apófisis mastoide, que es la prominencia que nos palpamos posterior al pabellón auricular. Vean que está formado por dos porciones del hueso temporal, por la porción petrosa y por la porción escamosa. Cuando nacemos, esa porción o esa apófisis mastoide está muy poco desarrollada. Y hay una fisura que me va a separar entonces la porción petrosa de la porción escamosa, que se llama fisura petroescamosa. Vamos a comenzar a describir la cara lateral del exocráneo del hueso temporal. Vemos aquí la porción escamosa, la porción petrosa, la porción timpánica, y aquí se ubica esto que se llama la raíz del zigoma, que da origen entonces a la porción cigomática del temporal, que se une con la porción temporal del cigomático para formar un arco que es el arco cigomático. Vamos a comenzar ahora con los bordes, donde tenemos entonces el borde fenoidal que se articula aquí con el ala mayor del efenoide, un borde superior que se articula con el hueso parietal y un borde posterior que se articula con el hueso occipital. Ahora, tenemos acá la apófisis mastoide, que es de estructura como de forma piramidal, con su base superior, su vértice inferior, se localiza por detrás del CAE, que es el conducto auditivo externo, y vean que medial a él se encuentra un surco que se llama incisura mastoidea o ranura mastoidea o incisura digástica, donde se inserta el vientre posterior del digástrico. Medial a él se encuentra un surco que es por donde pasa la arteria occipital. Y aquí en la porción petrosa, en su cara exocraniana, observamos un orificio que se llama orificio mastoideo que permite el paso de una vena emisaria mastoidea que me va a drenar parte del contenido venoso del cuero cabelludo y va a terminar en un seno venoso que se llama seno sigmoide. Vemos aquí entonces la fisura petroescamosa que me separa parte de la mastoide, que es petroso, de la porción escamosa que se llama fisura petroescamosa. Y ahora vamos a la porción escamosa, que presenta entonces acá una cavidad que se llama cavidad glenoidea, que conjunto con el cóndilo mandibular forma la articulación temporomandibular. Anterior a esta cavidad, vamos a encontrarnos acá el tubérculo articular y vamos a ver que entre la porción escamosa y acá la porción timpánica hay una fisura que viene desde la porción petrosa hasta la porción timpánica, que se llama fisura petrotimpánica y que permite el paso del nervio de la cuerda del tímpano. Es el nervio de la inervación sensitiva del tipo gustativo a los 2/3 anteriores de la lengua. Es decir, que si aquí se fractura y se lesiona este nervio, el paciente va a presentar alteración del gusto o de la percepción del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Hacia atrás vamos a ver la fisura tímpano-mastoidea porque se localiza entre la porción timpánica del temporal y la apófisis mastoidea. Por aquí pasa el nervio auricular del vago que se encarga entonces de la inervación sensitiva a una parte del pabellón auricular. El conducto auditivo externo pueden ver que tiene un techo, un piso,
una pared anterior, una pared posterior. Su techo y su pared posterior lo forma la porción escamosa. Su pared anterior y su piso lo forma la porción timpánica. Vemos también que sobresale una estructura acá que se llama la apófisis estiloides. Y vamos a ver ahora que en la escama del temporal hay una serie de líneas. Por ejemplo, esto que está aquí es la línea supramástoidea. Esta línea supramástoidea no es más que la continuación de la línea temporal, que cuando se dirige posterior y luego se va hacia anterior se denomina línea supramástoidea porque está por encima de la mastoide. Por debajo de esa línea hay una depresión que se llama fosa suprameatal porque está encima del conducto aditivo externo, del meato auditivo externo, y hay una elevación o una proyección lateral, una estructura ósea que se llama cresta suprameatal o espina de Henle, que va aquí. Aquí tenemos una visión inferior del temporal. Esto es anterior, posterior, medial y lateral. Ven entonces la porción escamosa. Hacia medial ven la porción petrosa. Y aquí entre ambas porciones, entre la porción escamosa y la porción petrosa, ven la porción timpánica. Vean cómo forma parte ese piso del conducto auditivo externo. Vamos a comenzar ahora a describir los diferentes detalles anatómicos que están aquí presentes. Nuevamente, desarticulamos el hueso temporal de su base craneal. Vemos aquí el ápex de la porción petrosa, es decir, el vértice, vean que tiene forma de ápex o de vértice. Aquí tenemos el margen esfenoidal, aquí tenemos el margen occipital, aquí está la apófisis cigomática y vamos a comenzar a describir la porción petrosa. ¿Qué es la porción petrosa? La apófisis mastoide. Medial a ella, ¿qué se ubica la incisura mastoidea. Medial a la incisura mastoidea se encuentra entonces el surco para la arteria occipital. A su vez, vamos a ver que anterior a la incisura mastoidea se ubica una elevación ósea, que es la apófisis estiloides, porque se llama así porque tiene como forma de estilete. Posterior a la apófisis estiloides se ubica el orificio estilomastoideo, por donde se exterioriza o emerge del cráneo un nervio que es el séptimo nervio craneal o nervio facial, que se encarga de la inervación a los músculos de la expresión de la facial o el músculo de la mímica. Luego, ¿qué más observamos? Vemos que medial a la apófisis estiloide hay una depresión que se llama fosa yugular. Esa fosa yugular se va a articular con la porción occipital, con una escotadura que se llama escotadura yugular, y van a conformar el agujero rasgado posterior. Anterior a la fosa yugular se ubica un orificio que es el orificio externo del conducto carotidio y entre ambos orificios hay una elevación ósea que contiene aquí en el centro un conductillo que se llama conductillo canalicular timpánico o de Jacobson, por donde pasa el nervio timpánico, que es un nervio que es ramo del nervio glosofaríngeo y que por aquí entra el oído medio para formar un plexo timpánico en el oído medio. Vamos ahora con la porción timpánica. La porción timpánica va a presentar una estructura que se llama apófisis vaginal o proceso vaginal del estiloides. Vean que ella se ubica medial a la fosa yugular, se ubica anterior a la apófisis estiloides. Vamos a hablar ahora sobre la porción escamosa. La porción escamosa, vean que se ubica anterior a la porción timpánica, pero inmediatamente a la porción timpánica tenemos una depresión, que es la fosa mandibular, que es de la porción escamosa. Luego, anterior a la fosa mandibular, tenemos el tubérculo articular. Y luego tenemos la porción cigomática del temporal. A su vez, vamos a ver esta fisura que se extiende de la porción petrosa hasta la porción timpánica, que es la fisura petrotimpánica, que ya dijimos que por donde pasa el nervio de la cuerda del tímpano. Y ahora vamos a ver que hacia acá adelante, entre la porción petrosa y la escamosa, hay un orificio que se llama canal músculo tubario, por donde pasa la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio y el músculo tensor del tímpano. Vamos ahora a ver la cara endocraniana del hueso temporal. Vemos aquí entonces cara endocraniana de la porción escamosa, la cara endocraniana de la porción petrosa,
ven que presenta la porción escamosa, aquí una cara que es la cara cerebral, y presenta la impresión que produce la arteria meningia media, es decir, genera unos surcos, que son los surcos de los vasos meningios medios, todo en la cara endocraniana o cerebral de la porción escamosa. Vamos ahora con la porción petrosa, que es todo esto que está acá, que tiene como forma de pirámide, con su vértex hacia anterior, su base hacia posterior, y presenta una cara que es la cara anterior de la porción petrosa, presenta después una cara posterior, y aquí adelante tiene el vértex. Luego tenemos entonces que entre la cara anterior y la cara posterior hay una elevación que se llama el margen superior o el borde superior del peñasco del temporal, donde se inserta parte de la ura madre. También pasa un seno venoso que es el seno petroso superior. ¿Qué vamos a ver en esta cara anterior de la porción petrosa? Vamos a ver una elevación que se conoce como eminencia arcuata. Esa elevación es producido por un canal semicircular que se llama canal semicircular superior, y lateral y posterior a esta eminencia arcuata hay una parte acá que se llama tegmen timpani, que forma el techo de la cavidad timpánica, es decir, forma parte del techo del oído medio. Ahora, en la cara posterior vamos a comenzar a observar que hay aquí un poro que se llama poro acústico interno o conducto auditivo interno, por donde pasa el facial, séptimo par, el vestíbulo coclear, octavo par, y pasa la arteria laberíntica. Superior a ese conducto auditivo interno o orificio, hay aquí una pequeña depresión que se llama fosa subarcuata, y más posterior y lateralmente van a ver que aquí se presenta lo que se llama apertura del canalículo vestibular, y más posterior a él y lateral hay una depresión que corresponde al surco del seno sigmoide, en donde se ubica el orificio mastoideo, en donde drena esa vena emisaria que trae la sangre del cuero cabelludo hacia el seno venoso sigmoide. Bueno, muchachos, así hemos concluido. Recuerden siempre realizar sus repasos. Los libros recomendados para astrología son el Atartier, el Rouvier, muy bien. El Garnet también es bien, lo único que hablan es por regiones, por base. Y recuerden siempre estudiar con el Atlas a la mano, ya sea el Nether o el Sota. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.